Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 32º del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 17, y nos narra la visita que le hace Elías a la viuda de Sarepta, que le da alimento que él le pide en medio de una gran hambruna, fruto de una sequía decretada por Yahvé en respuesta al mal comportamiento del pueblo. Pongamos un poquito, ambientemos para saber el texto de hoy, que es cortito, el contexto en el que se da. El rey Omri, del reino del norte, del reino de Israel, pactó el matrimonio de su hijo Ahab con Jezabel. Jezabel era hija del rey de Tiro y de Sidón, antiguas ciudades-estado fenicias. Ahab sucede a su padre en el trono y reina en Israel por 22 años. La reina Jezabel, que dominaba a su esposo el rey Ahab, impuso en Israel el culto al dios Baal y persiguió a muerte a los profetas de Yahvé, quienes denunciaban el culto idolátrico y los maltratos al pueblo. El profeta Elías había anunciado de parte de Yahvé al rey Ahab que por 2 años, mientras él no lo dijera, no habría ni lluvia ni rocío. Esto era terrible, pues en un lugar seco como Palestina la vida depende de la lluvia. Curiosamente, Baal es el dios de la lluvia para el pueblo idólatra que no obedece a Yahvé, cuando sabemos que realmente la lluvia la da Yahvé. El profeta Elías está empeñado en salvar la fe del pueblo en el Dios verdadero, demostrando que es el único que tiene poder. El único que tiene poder es Yahvé. Los demás son ídolos. En medio de esta sequía, el Espíritu de Dios manda a Elías a Sarepta para que una viuda lo alimente. Recordemos que la viuda es el prototipo del pobre en sentido bíblico, no el pobre material o el pobre socioeconómico, sino del pobre en sentido bíblico. La persona sin recursos, incapaz de valerse por sí misma y que por tanto es marginada y abusada. De hecho, lo vemos en el Evangelio de hoy. En el capítulo 12 de Marcos, versículo 40, que hoy leemos, vemos la denuncia de Jesús en el Evangelio de que los escribas devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Es decir, la mujer que no sabe, que además en aquel momento, en aquella sociedad no valía, no se podía valer por sí misma si no había un hombre que la protegiera, pues era marginada y abusada por todos, inclusive los escribas, dice Jesús en el Evangelio de hoy. Y pues obviamente este pobre, esta mujer viuda, prototipo del pobre, lo era también no solo en Israel, sino entre los paganos. Recordemos que la viuda de Sarepta no es judía, es pagana, pero también está marginada y abusada. Fíjense que ella, en el relato de hoy, está a punto de morir junto a su hijo por falta de alimento y nadie le hace caso. Bueno, pues Dios actúa por medio y en favor de los que confían en Él, aunque no sean del pueblo elegido y no tengan ningún recurso. Así, Dios manifiesta su poder y pone a prueba nuestra confianza en su amor. La escena del pasaje de hoy se desarrolla en Sarepta,
Sarepta es una ciudad fenicia, es la ciudad fenicia de donde era originaria precisamente, curiosamente, la reina Jezabel. La viuda de Sarepta se convierte en la antítesis de su paisana. Voy a citar aquí un comentario del padre Neptalí Díaz Villán, que nos dice: Jezabel tenía dinero, influencia y poder. Por el otro lado, la viuda vivía sola con su niño y no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite en la alcuza. Jezabel persiguió y desterró. La viuda del relato de hoy acogió. Jezabel destruyó. La viuda protegió. Jezabel acumuló para sí misma sin necesidad. La viuda fue capaz de compartir lo único que tenía para vivir. Fíjense el contraste. Jezabel terminó siendo víctima de su propia avaricia. La viuda recibió la bendición de Dios y tuvo alimentos por mucho tiempo. En el fondo, Jezabel fue antagonista, la viuda fue protagonista. La lógica de Dios es distinta a la nuestra. Como nos dice Isaías 55, versículo 8, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Muy bien, la viuda se fía de la palabra de Dios por medio del profeta Elías, que le pide que primero le ofrezca de comer lo que tiene destinado para ella y su hijo, pues Dios hará que no le falte a ellos el alimento. Ella entrega lo que tiene para vivir y Dios cumple su palabra haciendo que tengan alimento mientras dura la sequía. Es claro el paralelismo entre esta viuda pagana y la viuda judía del Evangelio de hoy. Ambas se fían de Dios y ambas son capaces de entregarle todo. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, esta vez el capítulo 9. Seguimos leyendo Hebreos, trocitos distintos de capítulos subsiguientes, ahora el 9. En el pasaje de hoy se compara el sacerdocio de Cristo con el de los sacerdotes de la antigua alianza, igual que pasó el domingo pasado. Se compara su sacrificio con los de la alianza antigua y el santuario o templo en que se ofrece el sacrificio de la nueva alianza versus el templo de Jerusalén, que era donde se ofrecían los sacrificios en la antigua alianza. Ya hemos hablado domingos anteriores sobre el sacerdocio, específicamente hace 2 semanas, y la semana pasada hablamos del sacrificio. El templo, vamos a hablar del templo. El templo de la nueva alianza no es un templo construido por hombres, sino que es Dios mismo. El cielo, como lo solemos llamar, el cielo es Dios. El templo de la nueva alianza es Dios mismo, el cielo, desde donde Cristo intercede por nosotros. La palabra sacrificar significa entregar o consagrar a Dios. El sacrificio de Cristo no es algo externo, no es sangre ajena, como dice el versículo 25, sino que es Él mismo y es un ofrecimiento total. Cristo se da con todo lo que es y tiene a Dios Padre. Según la enseñanza del Evangelio de hoy, podríamos decir que Cristo no sacrifica lo que le sobra, sino, por el contrario, todo lo que tenía para vivir, como nos dice hoy el Evangelio en Marcos capítulo 12, versículo 44. En contraste con los sacrificios de la antigua alianza que tenían que llevarse a cabo continuamente, el sacrificio de Cristo es único y no se puede repetir porque es perfecto, porque no le queda ya nada más por entregar. En el versículo 27 de este fragmento de la carta a los Hebreos leemos: por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. Hago hincapié en lo que nos está diciendo esta oración, y es que la fe bíblica es incompatible con la creencia en la reencarnación. Nos dice el texto que se vive una sola vez y se muere una sola vez. Pasemos entonces al Evangelio. Evangelio también tomado del evangelista Marcos en el capítulo 12. Es Jesús que se encuentra en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Su Pascua, es decir, su paso, que es lo que significa Pascua, paso al Padre de quien proviene.
Jesús vivirá su Pascua amando al Padre y a nosotros sin reservarse nada. Como pide el mandamiento que vimos el domingo pasado, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. También la viuda que ofrenda las 2 monedas insignificantes se entrega por completo, dando todo lo que tenía para vivir, dice el versículo 44. Y en la primera lectura, la viuda de Sarepta, como ya hemos notado, da al profeta Elías todo lo que tenía para subsistir, alimentándolo a él primero, sabiendo que no le alcanzaría para ella y para su hijo. Ella cumple la palabra del profeta y Dios le dice por medio del profeta, tendrás alimento. De hecho, así sucede. Cuando pone en juego todo lo que tenía, entra Dios para proveer que no falte nada. El tesoro del templo, en el que se da el relato evangélico de hoy, estaba situado en el atrio de las mujeres. Tenía 13 grandes recipientes en forma de embudo, con la parte ancha hacia abajo, para recibir los distintos tipos de ofrendas. Los donantes no la echaban directamente, sino que la entregaban a un sacerdote encargado, señalando el destino que querían darle. Entonces esto la colocaban en el recipiente que correspondía. Jesús se sienta frente al tesoro y observa lo que la gente entrega como ofrenda y su destino. Jesús no es notado, pero está allí y está observando. Así es Dios. Parece que no se entera, pero está presente en todo y lo sabe todo. El texto de Marcos contrasta: muchos ricos echaban mucho, versículo 41, con la viuda pobre que echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante, versículo 42. Las 2 monedas que entrega la viuda tienen el valor de un cuadrante. El denario, que era el jornal de un trabajador del campo, valía 64 cuadrantes. Si imaginamos que una jornada de sol a sol podrían ser 10 horas, la paga por hora equivaldría a 6.4 cuadrantes. Las 2 monedillas serían la paga por aproximadamente 10 minutos de trabajo. Eso es lo que entrega la viuda. La paga por 10 minutos de trabajo. Realmente insignificante en su materialidad. Pero Jesús nos dice que ese no es el criterio con el que Dios juzga. El contraste entre la ofrenda de los ricos, que dan de lo que les sobra, y de la viuda, que da lo que tenía para vivir, pone de manifiesto que no se ama a Dios y al prójimo si ese amor no compromete nuestra vida. El que da de lo que le sobra, no ama. Solo ama quien da su vida. Y solo confía en Dios quien es capaz de dar su vida. No solo en un acto supremo de martirio, sino también en cada pensamiento, palabra y acción. Dar la vida, cuando la vamos dando cotidianamente, estamos diciendo que nos fiamos de Dios, que podemos compartir lo que Dios nos ha dado, lo que somos, tenemos, podemos, porque Él es nuestro proveedor, no somos nosotros. Quien da de lo que le sobra es un egoísta, que ha puesto su confianza en lo que tiene y no en Dios. Él no está contando con que Dios va a proveer, Él está contando con que Él ha conseguido y esa es su seguridad. Claro está, para confiar en Dios de un modo que nos permita realmente amar, poniendo en juego todo lo que somos y tenemos, no basta con una práctica religiosa minimalista. Es necesario dejar que Dios se nos revele y nos transforme. Es necesario dedicarle tiempo de calidad diariamente. Como siempre les recuerdo, oración, lección divina, misa, frecuentar confesión y comunión, estudio de la fe, servicio generoso a los más próximos y a los más necesitados. Todo esto va dejando que Dios moldee nuestra vida para que Él vaya siendo cada vez más nuestra única seguridad. Y todas las demás cosas que se nos han adherido y que nosotros, con nuestra limitación humana, hemos tomado como base de seguridad, como punto de apoyo en nuestra vida,
vayan desapareciendo, de modo que podamos realmente amar como Dios ama. Mejor aún, como hemos explicado en domingos anteriores, podamos mejor dicho, sería dejar a Dios amar en nosotros. Dejar a Dios en nosotros amar. Amar junto con Dios. De eso es que se trata. Y esto es imposible si Dios no es nuestra seguridad. Es necesario que cada uno de nosotros examine lo que ponemos en juego cuando decimos que amamos, cuando le ofrecemos algo a Dios. Reflexionemos en particular sobre nuestras ofrendas de bienes y de dinero, ya que este es el caso de la viuda en el Evangelio de hoy. Reflexionemos sobre cómo ofrendamos bienes y dinero tanto a nuestra iglesia, para el sostenimiento de la parroquia, las obras de caridad, la misión, como a obras sociales y caritativas fuera de la iglesia. Hagamos un examen, meditémoslo en la oración ante el Señor. ¿Hay algo que debemos cambiar? Hoy las lecturas nos presentan un caso concreto de cómo se vive con los bienes materiales y el dinero, el mandamiento principal que vimos el domingo pasado. Amar a Dios sobre todo, con todo lo que somos y tenemos, exige que manejemos los bienes materiales no como nuestros, sino como son en realidad, como pertenecientes a Dios. Esto implica entregarlo todo a Dios como la viuda del Evangelio, entrega que tiene que ser efectiva y afectiva. Desprendidos de todo para hacer con todos los bienes que Dios nos concede lo que Dios quiere que hagamos con ellos. Es decir, su voluntad, tanto con los bienes que retenemos bajo nuestro control, como con los bienes que entregamos a otros. Tengamos bien claro que todo lo que manejamos según la voluntad de Dios se nos devuelve multiplicado. Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará, dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 12. Lo que manejamos según la voluntad de Dios es nuestro para siempre, porque es de Dios y nuestro, y Dios es eterno. Lo que no manejamos según la voluntad de Dios es nuestro hasta que lo perdemos o hasta que nos muramos, lo que ocurra primero. Porque como no son bienes manejados según la voluntad de Dios, son nuestros, pero no son de Dios, y por tanto no son nuestros para siempre. Todo lo que manejamos según nuestra voluntad sin tomar en cuenta la de Dios, lo perdemos. Un caso de esto concreto lo explica San Juan Bosco. Les comparto una cita. Dice: creen algunos que el dar limosna es un consejo y no un precepto. Así pues, piensan hacer bastante para salvarse no usando mal de sus bienes. Esto es un engaño fatal que impide tantas obras buenas en el mundo y conduce a muchas almas a la eterna perdición, como le pasó al rico Epulón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.